El siguiente ejercicio nos dice que se remolca un camión con dos cuerdas y que la fuerza resultante es horizontal y equivale a 950 newtons. Nos pide el ejercicio que para θ igual a 50 grados encontrar el valor de FA y de FB. Y el punto B nos dice que debemos hallar el ángulo para que la magnitud de FB sea mínima. Bueno, como siempre empezamos con el diagrama de cuerpo libre. Tenemos acá nuestro vector FA, que es este de acá, que es una de las cuerdas que está alando el vehículo. Nos dice también que la fuerza resultante es horizontal, como lo hemos visto en los otros ejercicios. Esta es horizontal y que equivale a 950 newtons. Ya tiene un valor. Ahora nos dice que FD está a 50 grados, según el punto A, y que FA está a 20. Tenemos que calcular el valor de FA y de FB. Listo. Entonces, como hemos venido trabajando, vamos a tomar a FA y lo vamos a sumar con FB. Pongámoslo más esto, vamos a proporcionarle. Este va a ser FA. Listo. Este mismo vector pasa acá y me va a dar como resultante 950. Por ende, este ángulo de acá va a ser 20 grados. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos a encontrar el valor de FB y de FA? Necesitamos este ángulo de acá. Esto es un triángulo y la suma de los ángulos de un triángulo nos da 180. Quiere decir que 50 más 20 más este ángulo de acá nos va a dar 180. ¿Qué valor debe ser este ángulo? Bueno, vamos a llamarlo alfa. ¿Listo? 50 más 20 más alfa debe ser igual a 180. Si despejamos alfa, pasamos 50 a restar y 20 a restar con 180, tenemos que alfa nos va a dar 110 grados. ¿Listo? Entonces alfa va a ser 110 grados. Listo. Ahora con la ley de senos vamos a encontrar el valor de FA y de FB. ¿Listo? Entonces la ley de seno nos dice que FB sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el seno del ángulo opuesto de FB? 20, ¿listo? Seno de 20 es igual 950, ¿cierto? 950 newtons sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál sería el seno del ángulo opuesto de 950 newtons? El que acabamos de encontrar, ¿cierto? Seno de 110. Listo, ahora nos queda simplemente despejar FB. Dejar a un lado FB sería 950 newtons. Trabajemos siempre con las unidades, no olvidemos que es muy importante para verificar si una ecuación nos quedó bien. Seno de 950 newtons, seno de 20 pasa al otro lado a multiplicar porque aquí está dividiendo. Seno de 20 sobre el seno de 110. Hacemos todo esto en la calculadora y obtenemos que FB es igual a 345.7 newtons. Este es el valor que me dio a mí. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar, esto es lo que estamos trabajando aquí, es el punto A. Listo. Vamos a encontrar ahora FA. FA lo vamos a encontrar también con la ley de senos. Lo mismo. FA sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería 50, ¿cierto? El ángulo opuesto de FA es 50. Es igual, trabajemos con el valor de la resultante, igual que en FB. 950 newtons sobre el seno de su ángulo opuesto, es decir, seno de 110. Nos queda solamente despejar FA. Al despejar FA, obtenemos, al hacer esto con la calculadora, 950 newtons
Seno de 50 está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Sobre seno de 110. Y FA nos da 774.4 newtons. Listo. Bueno, este es nuestro punto A. Ahora en el punto B nos dicen, para hallar el ángulo teta para que la magnitud FB sea mínima. Entonces, cuando cualquier ejercicio de aquí en adelante nos pidan que la magnitud o que el valor sea mínimo, entonces tenemos que aprendernos que es mínimo en este tipo de ejercicios, ¿no? Cuando los vectores son perpendiculares. Es decir, que forman 90 grados. ¿Listo? En el diagrama de cuerpo libre se va a ver mejor esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer otro diagrama de cuerpo libre para nuestro punto B, donde vamos a empezar a poner nuestra resultante, que es la misma, 950 newtons. Listo. Como el que nos están pidiendo es el ángulo que forma FB, entonces si no lo sabemos, vamos a ponerlo aquí tal cual. Este es un ángulo teta y este vector es FB. Recordemos lo que les dije al comienzo de este punto. Es cuando los vectores forman un ángulo de 90 grados. Es decir, que FB tiene que ser perpendicular con FA. ¿Listo? Por acá más o menos. Entre FB y FA me deben formar 90 grados. ¿Listo? ¿Y qué ángulo tenemos acá? Bueno, este no nos da el ejercicio. Sigue teniendo 20 grados. Listo. ¿Qué debemos hacer ahora? Despejar FB. Tenemos un ángulo de 20. Un ángulo de 90. ¿Cuánto valdrá teta? Volvamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. Teta más 90 más 20 me deben dar 180 grados. Si despejamos teta, pasamos 90 a restar y 20 a restar, tenemos que teta me va a dar 70 grados. Y para obtener el valor de FB, simplemente hacemos otra ley de senos. FB sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería 20, es igual a 950 newtons sobre el opuesto, esta vez va a valer 90 grados, seno de 90 grados. Despejamos FB, 950 newtons. Multiplicando pasa, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Seno de 20 sobre seno de 90. Hacemos eso en la calculadora y obtenemos que FB nos va a dar 324.9 newtons. Este es el punto B. Esto es lo que quiere decir cuando una fuerza debe ser mínima. En cualquier ejercicio que nos pongan, encontrar la magnitud que sea mínima. Entonces, quiere decir que los vectores deben formar 90 grados. Siempre, siempre, siempre.